Llamando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. El reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez fue el autor de una gran cantidad de obras literarias. Una de ellas lleva este significativo título: Crónica de una muerte anunciada. Como se lee en el prólogo, en esta breve novela se relata en forma de reconstrucción casi periodística el asesinato del personaje principal de nombre Santiago Nazar, a manos de los hermanos gemelos de apellido Vicario, por una grave ofensa que se les había hecho. Desde el comienzo de la narración se anuncia que Santiago Nazar va a morir. Todos en el pueblo lo sabían, menos Santiago. Las autoridades, los comerciantes, los vecinos, sus amigos, todos estaban enterados que los hermanos Vicario lo matarían. Pero al no saberlo él, la mañana del infortunio, Santiago se levanta despreocupado, ajeno por completo a la muerte que ese día le estaba aguardando y que se cumplió al pie de la letra, según se había anunciado. Esto nos lleva a considerar que hay una gran cantidad de personas que quisieran conocer su futuro, particularmente con lo que tiene que ver con sus propias vidas. ¿Qué será de ellos en el futuro? ¿Qué serán? ¿Qué pasará? Etcétera. Quizás tú estés entre este número de personas que quisieran conocer su futuro. Pero una de las bendiciones de no conocer detalladamente nuestro futuro es precisamente que no sabemos cuándo ni cómo moriremos. Porque ¿quién podría soportarlo? Para la gran mayoría sería terrible conocer la fecha precisa de su muerte y más aún saber cómo sería su muerte. Si acaso por una enfermedad dolorosa y larga, o por un ataque cardíaco, por un accidente automovilístico, o yendo en un viaje, quizás ahogado, o en una forma violenta, en un asalto, o con una larga agonía, estando solos, cerca o lejos del hogar, etc. Conocer esto de antemano realmente sería un suplicio, y más sabiendo que aunque se tratara de evitarlo, no sería posible. El destino final de nuestra vida y las circunstancias no pueden evitarse. Por ello, es muchísimo mejor no saber cuándo vamos a morir ni cómo vamos a morir. Hay una frase en el prólogo de esta novela mencionada de Gabriel García Márquez que puede rebatirse completamente. Esta es la frase: nunca hubo una muerte tan anunciada. La rebatimos porque sí hubo otra crónica de una muerte anunciada. Esta sí en la realidad histórica y no ficticia. Y anunciada además no con unos pocos días, semanas o meses de adelanto, sino con siglos antes de que sucediera. Veamos solo algunos anuncios de esta muerte con siglos antes de que ocurriera.
que fue anunciada por sacerdotes, por reyes y por profetas. Naturalmente nos estamos refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo, que ocurriría en un futuro muy lejano. Mencionemos primero a los sacerdotes de la antigüedad, que se narra en el libro del Levítico, 1500 años antes del evento anunciado. La prefiguración que hacían los sacerdotes sobre los sacrificios para el perdón de pecados eran ya claramente una representación de la muerte anunciada del Cordero Santo y puro que vendría en el futuro. Recordemos cuáles eran las indicaciones para el sacrificio. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. No cabe la menor duda que esta forma ordenada por el Señor para los sacrificios de un cordero o una cabra sin defecto, y que su sangre sería derramada y se rociaría, simbolizando así el perdón de los pecados, no cabe la menor duda que era una clara referencia a la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a las palabras que Juan el Bautista dijo de Cristo cuando éste vino a él para ser bautizado en el río Jordán. Ahora mencionemos a un rey, el rey David, quien vivió en números redondos 1000 años antes de Cristo, en una alusión muy clara al complot que en el futuro sufriría el propio Señor Jesucristo. Él dijo proféticamente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quién duda que estas gentes amotinadas serían en el futuro las del populacho judío que gritaría pidiendo la muerte de Cristo? ¿Y quién ignora que los reyes y príncipes mencionados por David serían los sacerdotes del Sanedrín judío, junto con los fariseos, con el rey Herodes y con Pilato, el representante del Imperio Romano? Y avanzamos un poco más y llegamos con los profetas. Y mencionamos solamente al profeta Isaías, quien vivió 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo y ocurriera su muerte. Isaías fue aún más explícito. Leamos algunas frases escritas por él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, sufrió nuestros dolores, azotado, herido de Dios y abatido, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pregunto: ¿quién pondrá en tela de duda que estas revelaciones tan claras y detalladas sean para el Señor Jesucristo?
quien vendría cientos de años después de haber sido escritas? Pero además, Jesús mismo conocía estas profecías, sabía que se referían a Él. Y entonces, aludiendo a los profetas, les recuerda a sus discípulos camino a Jerusalén, días antes de llegar a esa ciudad, todo lo que las profecías decían acerca de su muerte, lo que anunciaban con precisión de detalles. Debemos admirarnos la tranquilidad y la firmeza con la que Jesús detalló cómo serían los eventos de su muerte. Recordemos la lectura inicial. Él les dijo a sus discípulos: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. El Señor Jesús sabía sobre la traición de Judas, uno de sus 12 discípulos, quien lo entregaría a sus enemigos, vendiéndolo por unas cuantas monedas de plata. Jesús sabía del juicio injusto al que sería sometido en horas de la madrugada. Él conocía detalladamente el violento ultraje que sufriría al ser escarnecido, afrentado, escupido, burlado y azotado. Y también estaba consciente del clímax de su martirio al ser clavado de manos y pies en una burda cruz. Pero por sobre todo, sabía que sería abandonado por su propio Padre Celestial, pues reconocía que la queja del rey David, al escribir el Salmo 22 1000 años antes, sería su propia queja al estar colgando en la cruz y al exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo relacionado con su dolorosa muerte lo sabía él. No solo días y años antes de que ocurriera, no solo durante su vida terrenal, sino cientos de años antes, como lo hemos visto a la luz de las referencias reveladoras del Antiguo Testamento. Nos preguntamos ahora, volviendo a la novela de García Márquez, ¿quién creería que Santiago Nazar hubiera estado tan tranquilo y aún sin tratar de escapar si hubiera sabido del plan para ser asesinado ese día trágico? Nadie lo creería. De haberlo sabido Santiago, aunque hubiera sido un día antes o incluso esa misma mañana antes de salir de su casa, no hubiera salido o hubiera huido él por otra puerta. No lo hizo porque no lo sabía. Pero al contrario de esta novela ficticia, Jesús sí conocía la historia real de la crónica de su muerte anunciada. Mucho tiempo antes que ocurriera. Constancia de esto fueron sus propias palabras en el libro de los Salmos, cuando dijo: 1000 años antes de su muerte, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi roca echaron suertes. Con cuánto detalle él ya conocía lo que le ocurriría cuando estuviera colgando en la cruz del Calvario. Cuando los discípulos se enteraron del peligro de muerte que corría su amado maestro, quisieron disuadirlo de seguir el viaje a Jerusalén para evitar su sufrimiento y su muerte. Pero él estaba decidido a enfrentarla, aún sabiendo lo terrible que sería. Confirmamos esto al leer la siguiente narración.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, hablando en nombre del grupo de los discípulos, cuando Jesús les reveló lo que pasaría con él dentro de muy poco tiempo, trató de disuadirlo, apelando a la compasión personal. Señor, compadécete de ti. ¿Cómo vas a permitir todo ese sufrimiento? No lo permitas. Nosotros no queremos que lo hagas. Así que esto nos lleva a otra pregunta más profunda e importante. Si Jesús lo sabía todo acerca de su muerte, el día preciso y con los detalles terribles, violentos que sufriría, ¿por qué no intentó escapar? Él sí podía cambiar su futuro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Él pudo evitar ir a Jerusalén donde lo esperaban sus enemigos, pero siguió su viaje a esa ciudad. Jesús conocía la traición de Judas y él lo pudo detener antes que éste lo entregara. Cuando estaba junto con sus discípulos, pudo haber revelado el complot y los discípulos hubieran abalanzado sobre Judas para detenerlo. Pero no lo hizo. Al contrario, si recordamos, él le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Jesús pudo evitar ir a orar al Monte de los Olivos después de cenar con sus discípulos, de celebrar la Pascua, de instituir la Santa Cena, donde Judas sabía que él iría a orar y que llevaría entonces a sus enemigos para que lo atraparan. Pero el Señor Jesús fue precisamente a ese lugar. Jesús pudo escapar cuando llegaron los soldados y preguntaron por él sin reconocerlo en la penumbra del huerto donde oraba. Pero en lugar de hacerlo, se identificó como el que buscaban. Jesús pudo aprovechar la acción de Pedro, quien intentó defenderlo, empujando quizás a los demás discípulos que también sacaran sus espadas e hicieran lo mismo. Pero recriminó a Pedro por su acción temeraria. Según sus propias palabras de reprensión a Pedro, le dijo que si él quisiera escapar, lo diría al Padre, quien enviaría inmediatamente legiones de ángeles para protegerlo. Pero no pidió esa ayuda angelical y dejó que lo atraparan. Volvemos a preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no escapó pudiendo hacerlo con facilidad? Para contestar esta importante pregunta, recordemos las duras palabras que el Señor le dijo a Pedro cuando éste trató de disuadirlo para que no continuara su viaje a Jerusalén. El Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús descubre que era el propio Satanás usando a Pedro, quien trataba de disuadirlo engañosamente para no continuar su viaje a Jerusalén, sabiendo que le esperaba el tormento de una muerte extremadamente violenta y espantosa. El Señor conocía el plan diabólico de Satanás, quien intentaba frustrar la culminación de su obra para la redención de los pecadores. Y entonces leemos sobre su firme determinación de seguir adelante, aún sabiendo que le esperaba una muerte atroz, a la luz del relato del evangelista Lucas. Y sucedió que cuando se cumplían los días de ascensión,
Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y cumplir paso a paso los últimos y extremadamente dolorosos elementos detallados en la crónica de su muerte largamente anunciada. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y lo hizo por cada uno de los que creen en Él y gustosa y agradecidamente le han entregado su vida y lo han entronizado como el Rey en sus corazones para servirlo y adorarlo completamente. Sí, Jesús no se encaminó a la muerte sin conocimiento de causa. No sigue el viaje a Jerusalén ignorante de lo que le esperaba. Tampoco sería un indefenso en las manos de sus enemigos. Él tenía el control de su destino y lo asumió voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí, pues sabía que si lo evitaba, y él sí era el único que podía hacerlo, él sí podía cambiar su destino y evitar su muerte, pero él sabía que si lo hacía, nosotros quedaríamos condenados por toda la eternidad. Así que demos gracias infinitas a Dios por la firme decisión del Señor Jesús de afrontar la muerte por causa nuestra. Y siguió su viaje a Jerusalén. El corolario de este mensaje es que, junto con su muerte anunciada, la crónica también concluirá con un glorioso final. Pues el mismo Señor Jesús conocía también qué ocurriría con Él después de su sacrificio, de su sufrimiento, de su muerte en la cruz, del abandono del Padre y de ser sepultado. Hablando de Él mismo, dijo: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Qué maravilloso final de la crónica de su muerte anunciada. El Señor Jesucristo se levantaría de entre los muertos en su gloriosa resurrección. Pero esto lo veremos y celebraremos en el momento oportuno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Escuchen los collados, el valle y la ciudad. Escuché toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alzó su voz. Proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Enderezad sus sendas, todo valle rellenar, allá en todo monte el Señor caminará. Caminos de justicia mostrará con su perdón, los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá,
para siempre limpiará nuestra maldad. ¿Cuántos quieren preparar el camino al Mesías? Dígalo conmigo: Señor, regresa pronto. Ven por tu iglesia. Aleluya. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció.